Buenos días, amada iglesia, amigos que nos oyes por este medio. Te saluda el pastor Francisco Fernández del Centro Cristiano Casa de Alabanza, Aricagua. Hoy, un nuevo día, le damos las gracias al Señor, oramos al Padre. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por este momento que nos das para poder compartir tu palabra. Te ruego, Espíritu Santo, que seas tú fluyendo en mi vida y tocando el corazón de los oyentes para que esta palabra pueda transformar nuestro pensamiento y nuestro intelecto, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Hoy quiero compartirte una palabra de acuerdo a la época que estamos viviendo. Hoy en día muchas naciones, mucha gente en el mundo está celebrando la Semana Santa. Semana Santa que a veces no es tan santa porque celebran pues de otra manera, aprovechan para fiesta, para desatar el pecado, y es un momento de recapacitar. Yo no puedo decir una fecha exacta cuando ocurrió este hecho trascendental de la muerte y la resurrección de Cristo, pero lo que sí estoy seguro es que murió y resucitó, y le damos la gloria a Dios. Hoy quiero tratarte el tema: Jesús ocupa tu lugar. Qué bueno cuando ocupan nuestro lugar ante una responsabilidad. Qué bueno cuando somos sustituidos por alguien en una culpa que tenemos. Eso ocurrió, la palabra es maravillosa, me encanta recrearme en la palabra, porque en toda la trayectoria de la Biblia encontramos personajes que muchas veces pasan desapercibidos. Podemos ver en este hecho histórico, eterno, como es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que, por ejemplo, Simón de Sirene, aquel que cargó la cruz de Jesús, aquel soldado que estuvo pendiente del proceso de ejecución de Jesús y que al final se expresa con esa célebre frase que ha afectado a todo el pueblo gentil. Él fue un representante para que esto fuera conocido en todo el mundo, cuando dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Hay otros personajes también que aparecen en este pasaje de la Biblia, y aquel como el ladrón que el último minuto de su vida pudo reconocer a Jesucristo, se arrepintió de sus pecados y pudo reconocerle como su Señor y Salvador. Y desde ese mismo momento fue salvo. Pero hay un personaje que me ha llamado la atención y es donde va a estar centrada la palabra en este día. Barrabás. Barrabás, ¿cuántas? Hay estas canciones que mencionan a Barrabás. Barrabás, más que un intercambio con nuestro Señor Jesucristo, representó una sustitución. Yo te invito a leer la palabra en el libro de Mateo, capítulo 27. Pero antes, de manera breve, te invito a repasar el versículo del capítulo 21, el versículo 5, donde se menciona otra vez esa gran profecía. Dice el versículo 5: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora pasamos al capítulo 27 del mismo libro de Mateo. Leemos a partir del versículo 11. Dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo,
porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Vemos aquí un pasaje interesante donde aparece un personaje en este suceso trascendental cuando Jesús va rumbo a su crucifixión. Y ese personaje es Barrabás. Barrabás significó en este evento más que un intercambio, una sustitución de un culpable por uno inocente. Qué bueno, Barrabás tal vez estaba pensando que pronto, esa misma noche o al día siguiente, iba a ir camino a la cruz para ser crucificado. Pero la vida le cambió, se encontró en libertad y consiguió la vida a través de la muerte de otro. Barrabás significa esa decisión que el hombre toma hacia el pecado, esa decisión del hombre decidir cambiar lo eterno por lo temporal. Vemos que en este momento que vivía el pueblo judío era un momento de dominio por parte de los romanos. El imperio romano tenía posición y estableció sus medidas económicas, políticas sobre ese pueblo judío. Realmente quien lo ejecuta son los romanos. Los judíos acudieron para que los romanos aplicaran la sanción que correspondía por este delito. Y era que en ese momento había muchas trifulcas, habían motines, gente protestando por ese modelo impositivo que ejercieron los romanos sobre el pueblo judío. Si lo cubramos un poco sobre la palabra, tal vez Barrabás significaba ese hombre rebelde que quería luchar contra ese modelo que le habían impuesto, y en uno de esos motines, de manera violenta, tal vez acabaría con la vida de un soldado. Esto se consideraba un delito político, y como delito político era resuelto con la crucifixión. Vemos aquí que Barrabás es acusado también como Jesús de insurrección, de traición, de levantamiento, de alborotar al pueblo, pero Barrabás encuentra la oportunidad en el hecho de que el gobernador Poncio Pilato tenía por costumbre, como dice la palabra, de liberar en ese tiempo a uno de los presos. El pueblo decidió, el pueblo acusó a Jesús, el pueblo se abocó a pedir a Barrabás y a pedir que Jesús fuera crucificado. Era Jesús tomando un lugar que no le correspondía, así como nosotros hoy en día significamos ese hecho de habernos rebelado contra Dios para poder escoger lo que está en contra del plan de Dios. Barrabás era un hombre que era culpable, que había sido
tomado, apresado en el hecho, habían pruebas suficientes, pero contra Jesús no había nada que le pudiera acusar. El mismo Pilato se ve que no quiere hacer algo que sea injusto, se lava las manos, como ese famoso dicho de que Pilato se lavó las manos. Y vemos también por otro lado a Barrabás en una situación cómoda de encontrar la libertad, de encontrar la vida a partir de la muerte de otro. Vemos entonces que ese momento cuando el pueblo grita estaba ejerciendo, podemos pensar que era una acción injusta. Jesús no era culpable, pero era culpado de traición, de levantamiento, de alboroto del pueblo, y termina asumiendo la culpa que tenía realmente Barrabás. Quiero decirte que Barrabás es un término interesante. Barrabás significa bar, que significa hijo de, y Abba, padre, hijo del padre. También suponen los eruditos, los estudiosos de la palabra, de que pudo haber sido un hombre que defendía una causa por el pueblo judío, tal vez era hijo de un maestro de la ley, y por eso pues él defendía férreamente el modelo judío que estaba antes de que los romanos pudieran tomar lugar. Quiero decirte que el castigo era la crucifixión. Jesucristo asumió la culpa del pecador. ¿Acaso no está pasando hoy en día? ¿Acaso nosotros no hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y hemos recibido, sin aún merecerlo, el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestras vidas? Era un hecho que ya estaba en la eternidad, ya nuestro Dios creador tenía un propósito y Jesús no se atrevió a detenerlo. Vemos en Juan en el capítulo 10, versículos 17 al 18, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús estaba obedeciendo algo que estaba desde la eternidad y hasta la eternidad en la mente de nuestro Dios. Y era el plan de salvación. Aquí Juan lo recalca y estaba hablando nada más y nada menos que el autor de la vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Era el mismo Dios. Ese mismo Jesús que le dijo a la hermana de Lázaro: y no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y de igual manera le dijo: el que cree en mí, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús tenía claro el propósito. Jesús estaba marchando hacia la cruz. Su vida fue una marcha permanente, constante, para llegar a ese gran propósito de entregar su vida por ti y por mí, por la humanidad. Barrabás significa esa culpa que llevamos como pecadores y que solo en la sangre de Cristo podemos encontrar salvación y vida eterna. Israel no esperaba a un rey que pudiera darle esta bendición de ser incorporado al reino de Dios. Jesús era aquel que en la profecía iba a ser el rey por la eternidad, que después de David vendría un rey que sería sacerdote, que sería por toda la eternidad. Ese era el rey que estaba entrando a Israel. Por eso te leí al principio del capítulo 21 de Mateo, el versículo 5. Esa gran profecía tenía que cumplirse. Jesús entró a Jerusalén de una manera humilde, de una manera mansa, montado sobre un pollino, sobre un burro. Tal vez ellos esperaban a un rey que viniera con un carruaje, que viniera majestuoso y que pudiera librar las batallas físicas, de poder enfrentar a los romanos, de poder enfrentar a los pueblos invasores y poder ganar las grandes batallas, como lo hizo nuestro Jehová de los ejércitos cuando liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. Ese era el rey que esperaba la humanidad en ese momento, no un rey
que mostraba debilidad, que venía en un carruaje inadecuado, que no mostraba majestuosidad, pero nada más y nada menos estaba haciendo entrada el Rey de Gloria. Estaba entrando el Dios del universo. Estaba entrando el que iba a darnos y nos dio la salvación y la vida eterna sin aún merecerla. Barrabás quiso ganar ese espacio que había sido tomado por los romanos por la fuerza, matando a las personas. Jesucristo lo ganó entregando su vida por toda la humanidad. Qué maravilloso este cuadro comparativo donde Barrabás significó el pecado que hemos cargado, el pecado que nos tenía separado de Dios, y que solamente en Cristo, ocupando ese lugar, sustituyendo tu culpa, te pudo brindar salvación y vida eterna a la humanidad. El pueblo gritaba: danos a Barrabás y crucifica a Jesús. Estaban rechazando el plan de Dios para sacarlo de un pacto antiguo a un nuevo pacto, al pacto de la gracia. Jesucristo venía a transformar, Jesucristo venía a abrir el camino para acercarnos a Dios. Y solamente Él estaba consciente de lo que estaba significando su muerte y su crucifixión en la cruz. Hay personas que todavía quieren seguir en ese pacto, en ese viejo pacto, un pacto efímero, un pacto que no es la forma de cómo Dios quiere tratar con el hombre. Y Jesús viene a establecer esa nueva forma, esa nueva manera de encontrar la restauración de la relación del hombre con Dios. El pacto de la gracia, aún sin merecerlo, aún sin ser merecedores de esta salvación tan grande, Jesucristo puso su vida por ti y por mí. Hoy en día el hombre sigue cayendo en la misma situación, en el mismo error. Elige lo temporal como eligió el pueblo a Barrabás. Eligió lo temporal, sigue tomando en cuenta esas cosas que son pasajeras. Pero Jesús vino a imponer la vida eterna. Vino a poner un modelo distinto, el modelo de la gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo estaba siendo alcanzado, se estaba rasgando el velo. La humanidad tenía que celebrar de que ahora teníamos la oportunidad de ver a Cristo intercediendo por nosotros ante el Padre. Hoy en día el hombre sigue cayendo en el error del pecado. Barrabás significa el pecado, la decisión indebida, la decisión que no va acorde con el propósito de Dios, esa decisión que tomó el pueblo. La palabra dice: a lo suyo vino a cumplir ese propósito, y los suyos, su pueblo amado de Israel, no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. La buena noticia es que tú y yo tenemos la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia, al Padre de las luces, al Jesucristo muerto y resucitado, que no se quedó en la tumba, sino que está a la diestra del Padre, dándonos bendiciones y con unas promesas eternas y no pasajeras y efímeras, como representa la humanidad apartada de Cristo. Pablo dijo que debemos fijarnos en las cosas que no se ven porque son eternas, pero las que se ven son pasajeras, son efímeras. La buena noticia es que hoy puedes reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Hoy puedes ver distinto a como el pueblo judío, en su rebeldía, en su soberbia, en la envidia de los religiosos, rechazaron a Jesús. ¿Acaso le vas a rechazar? Yo quiero en esta mañana, si esta palabra ha tocado tu corazón y tú quieres recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, solo cierra tus ojos y fija tu mente y tu fe en Cristo y dile: Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador. Yo me apropio de tus promesas eternas. Yo me apropio de la vida eterna. Yo quiero que me incluya dentro de tu reino, del reino eterno, de las promesas y bendiciones que van a permanecer por siempre. Padre, te entrego mi vida
recíbela y hazme un hijo tuyo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si esta palabra ha tocado tu corazón, si esta palabra ha hecho rema en tu vida, síguenos por este canal, compártela, dale un fuerte like y llévala a esas personas que están necesitadas, que están confundidas y que no han tomado el camino eterno, que no han tomado la decisión, así como el pueblo tomó la decisión de liberar al que debió pagar la culpa y no decidió por Cristo Jesús, que fue un hombre inocente, un hombre justo, un hombre sabio. Era el mismo Dios que estaba en la tierra y que cumplió un propósito eterno de darte la vida eterna y la salvación de tu vida. Dios te bendiga. Si quieres compartir con nosotros, estamos aquí en el Centro Cristiano Casa de Alabanza Aricagua. Puedes visitarnos. Aquí te recibiremos, compartirás con nosotros esa adoración y ese servicio al Señor. Por el correo electrónico que se aparece aquí debajo, puedes poner tu petición, puedes conocernos un poco más y estaremos orando por tus necesidades. Dios te bendiga, que pases un hermoso día.